Poco hemos debido sorprendernos por consiguiente cuando en octubre de 2002 un alto funcionario del gobierno de Bush explicó una nota, Edward Luke en New York Times, 22 de marzo de 2003. Explicó que no necesitamos del Consejo de Seguridad, de modo que si éste quiere seguir siendo relevante tendrá que concedernos una autoridad similar a la que acababa de conferirles el Congreso, autoridad para emplear la fuerza a discreción. Esta posición recibió el respaldo del presidente y el secretario de Estado Colin Powell, quien añadió que obviamente el Consejo siempre podrá sentarse a celebrar más discusiones, pero nosotros tenemos autoridad para hacer lo que consideremos necesario. Washington consintió en presentar una resolución del Consejo de Seguridad ONU 1441, dejando muy en claro, sin embargo, que se trataba de un trámite vacío. Sutilezas diplomáticas aparte, el señor Bush hizo saber que para él la resolución era toda la autoridad que necesitaba para actuar contra Irak. Dado el caso de que el señor Hussein se resistiera, observaron algunos corresponsales diplomáticos, aunque Washington pensaba consultar con otros miembros del Consejo de Seguridad. No creía necesario obtener su aprobación, haciendo eco a Powell. Andrew Carr, jefe personal de la Casa Blanca, explicó que la ONU puede reunirse a debatir, pero no necesitamos su permiso. El decente respeto del gobierno por la opinión de la humanidad al exponer las causas que lo empujan a la acción fue enfatizado cuando Colin Powell se presentó ante el Consejo de Seguridad unos meses después para anunciar el designio de Washington de emprender la guerra. Los funcionarios nacionales insistieron en que esta presentación no debería ser interpretada como parte de un esfuerzo prolijo por cosechar apoyo para una resolución que autorice el uso de la fuerza, informó la prensa internacional. Un funcionario dijo: no vamos a gestionar en favor de una segunda resolución. Unas notas. 41. Elizabeth Buller y Cal Hulse en New York Times, 12 de octubre de 2002. Colin Powell citado por Julia Preston en New York Times, 18 de octubre de 2002. David Sanger y Julia Preston en el New York Times, 8 de noviembre de 2002. Andrew Carr citado por Doug Sanders en el Toronto Globe and Mail, 11 de noviembre de 2002. Una segunda resolución. ¿Por qué no tenemos necesidad de eso? Si los demás miembros del Consejo nos quieren alcanzar, podríamos detenernos un momento a firmar sobre la línea punteada, pero nada más. Se lo notificó al mundo que Washington emplearía la fuerza a su mano. La sociedad deliberante podría alcanzarlo y unirse a la aventura, o bien sufrir las consecuencias que recaen sobre los que no están con nosotros, y por lo tanto están con los terroristas, según las opciones que presentó el presidente. Bush y Blair recalcaron su desprecio por el derecho y los organismos internacionales en una posterior reunión cumbre en una base militar de Estados Unidos en los Azores, donde se les unió el primer ministro español José María Aznar. Los líderes de USUK lanzaron un ultimátum al Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas: o capitulan en 24 horas o invadimos a Irak e imponemos un régimen de nuestra escogencia sin su fútil sello de aprobación, y lo vamos a hacer cosa crucial, salgan o no Saddam Hussein y su familia del país. Nuestra invasión es legítima, declaró Bush, porque los Estados Unidos de América poseen la autoridad soberana para usar la fuerza con el fin de garantizar su propia seguridad nacional. Amenazada por Irak con Saddam o sin él, la ONU es irrelevante porque no ha estado a la altura de sus responsabilidades, o sea, seguir las órdenes de Washington. Estados Unidos hará cumplir las justas exigencias del mundo, así el mundo se oponga abrumadoramente. Washington se afanó también por desnudar ante los ojos del mundo entero la vacuidad esencial de sus declaraciones oficiales. En una conferencia de prensa el 6 de marzo, el presidente afirmó que apenas existía una pregunta única: ¿se ha desarmado Irak completa e incondicionalmente como lo exige la 1441 o no? Acto seguido dejó unas notas. Mark Turner y Rula Calaf en Financial Times, 5 de febrero de 2003. David Sanger y Warren Home en New York Times, 17 de marzo de 2003. Michael Gordon en New York Times, 19 de marzo de 2003. Acto seguido,
Dejó en claro que la respuesta a esa única pregunta no importaba, advirtiendo que tratándose de nuestra seguridad, realmente no necesitamos el permiso de nadie. Las inspecciones de la ONU y las deliberaciones del Consejo de Seguridad eran pues una farsa y ni siquiera el cumplimiento comprobado o satisfacción tendría relevancia. Días antes, Bush había declarado insustancial la respuesta a la única pregunta. Estados Unidos instauraría un régimen de su agrado aunque Saddam se desarmara por completo y aunque él y sus huestes se esfumaran, como se recalcó en la cumbre de las Azores. De hecho, había constancia previa del desinterés presidencial por la única pregunta. Unos meses antes, Ari Fleischer, portavoz de la Casa Blanca, había informado a la prensa que la política de Estados Unidos es de cambio de régimen con inspectores o sin ellos. Cambio de régimen no significaba, entre comillas, el que los iraquíes puedan preferir, sino el que el conquistador impone llamándolo democrático, como suele pasar hasta que Rusia implantaba, entre comillas, democracias del pueblo. Más adelante, cuando la guerra empezaba a perder impulso, Fleischer restauró la importancia inicial de la, entre comillas, única pregunta, la posesión de la ADM por parte de Irak. Sobre esto trató y trata esta guerra. Y mientras Bush presentaba su posición antinómica en la conferencia de prensa, Jack Straw, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, anunciaba que si Saddam se desarma, aceptamos que el gobierno de Irak permanezca en su sitio, de modo que la única pregunta es la del desarme. Las frases sobre liberación y democracia son simple palabrería y Gran Bretaña no apoyará la apelación de Bush al uso de la fuerza por motivos que él aduce sobre que Gran Bretaña dio a atender que haría lo que se le ordena. Unas notas. Aparte de la conferencia de prensa de George W. Bush en New York Times 7 de marzo de 2003, Felicity Barr y David Sanger en New York Times 1 de marzo de 2003, Alison Michael y David Singer en New York Times 4 de septiembre de 2002. Lo que se les ordena. Mientras tanto, Colin Powell contradecía la declaración presidencial de que Estados Unidos tomaría el control de Irak a como diera lugar. La pregunta es sencillamente, ¿ha tomado Saddam Hussein una decisión estratégica política de acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad de Naciones Unidas y deshacerse de sus armas de destrucción masiva? Eso es todo. En pocas palabras, esa es la pregunta, no hay otra. Volvemos a la única pregunta desvirtuada por el presidente 5 días antes y otra vez al día siguiente. Cuando comenzó la invasión, Powell volvió a la única pregunta. Irak era objeto de un ataque por haber violado las obligaciones internacionales contempladas en el Acuerdo de Rendición de 1991, que exigía la revelación y desarme de su peligroso arsenal. Todo lo demás que se ha aducido es, por lo tanto, irrelevante. Estados Unidos decide unilateralmente impedir que los inspectores realicen su tarea y el acuerdo de 1991 le da el derecho de apelar a la violencia a pesar de lo estipulado allí explícitamente. Cambiamos a otra fecha cualquiera y otro público y el objetivo es ahora llevar la liberación y la democracia, no solo a Irak sino a toda la región. Un noble anhelo, el mensaje es claro, haremos como a bien tengamos, dando cualquier pretexto que esté a la mano. Ustedes nos alcanzan o si no, queda por explicar por qué la amenaza de las ADM se volvió tan grave después de septiembre de 2002, siendo que antes la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice se había mostrado de acuerdo con el consenso de que si realmente adquieren ADM, unas notas. Ari Fleischer es citado por Christopher Adams y Mark Husband en el Financial Times 12-13 de abril de 2003. Jack Straw citado por David Sanger y Felicity Barringer en New York Times 7 de marzo de 2003. In Powell's World, Saddam Hussein remains guilty en New York Times 6 de marzo de 2003. Weizmann en New York Times de 23 de marzo de 2003. Si realmente adquieren ADM, no las podrán usar porque cualquier intento les traería la devastación de su país. El castigo por estar contra nosotros puede ser severo y los beneficios de alcanzarnos y seguir siendo relevantes son jugosos.
Se despacharon altos funcionarios de la nación ante países miembros del Consejo de Seguridad para instar a los líderes a votar con Estados Unidos sobre Irak o arriesgarse a pagar un alto precio. Punto nada insignificante para aquellos países débiles cuyos intereses recibían poca atención antes de obtener una silla en el Consejo. Los diplomáticos mexicanos trataron de explicar a los emisarios de Washington que el pueblo se opone en su inmensa mayoría a la guerra, pero el argumento fue repudiado por ridículo. Un problema especial se les presentó a los países que han sucumbido a las presiones populares para abrazar la democracia y ahora tienen un público al cual rendirle cuentas. Para estos, entre las repercusiones es de asumir en serio las prácticas democráticas puede estar el estrangulamiento económico. En comparación, Mr. Powell dejó en claro que los aliados políticos y militares de Estados Unidos disfrutarán de donaciones. Entre tanto, Ari Fleischer negaba airadamente que Bush estuviera trocando favores por votos, con lo que despertó carcajadas entre los enviados de prensa. Según The Wall Street Journal, las recompensas por cumplir órdenes incluían no solo ayudas financieras, sino también autorización para intensificar las atrocidades terroristas al presidente ruso Vladimir Putin, de cuya afinidad. Hay unas notas. Condoleezza Rice en Foreign Affairs, enero-febrero 2000, citada por John Mearsheimer y Steve Wall en Foreign Policy, enero-febrero 2003. Nótese que S-11 no incidió sobre estos estimativos de riesgo. Daphna Lindsay, AP en Boston Globe, 24 de febrero 2003. Guy Moore y Mark Turner en Financial Times, 12 de febrero 2003. Jane Cummins y Robert Bloch, Wall Street, 26 de febrero 2003. De cuya afinidad espiritual con Bush hay noticias, se le hizo un guiño diplomático a favor de una escalada represiva contra los separatistas chechenos. Jugada de algunos analistas de acá y del Oriente Medio sostienen que podría perjudicar los intereses de Estados Unidos a largo plazo. Cabe imaginarse que son ciertas otras razones para inquietarse por el apoyo de Washington al terrorismo de Estado, para hacer ver que ese tipo de reacciones son irrelevantes. El jefe de una organización de caridad islámica fue sentenciado en una corte federal por el cargo de haber desviado fondos hacia los chechenos que oponían resistencia a la brutal ocupación militar rusa, justo cuando a Putin se le daba luz verde. El jefe de esa misma organización también fue acusado de la financiación de ambulancias para Bosnia. En esa ocasión tal parece que el delito se cometió por las mismas fechas en que Clinton aerotransportaba integrantes de Al-Qaeda e Hezbollah a Bosnia para colaborar del lado norteamericano en las guerras que entonces se libraban. A Turquía se le ofrecieron alicientes similares, un enorme paquete financiero y el derecho a invadir la parte kurda del norte de Irak. De manera admirable, Turquía no cedió por completo, dando a Occidente una lección de democracia que causó tremenda ira y, como anunció secamente el secretario de Estado Powell, un castigo inmediato a la infracción. Las sutilezas diplomáticas son para los que prefieren llamarse a engaño, como pasa con el aparente respaldo de los miembros del Consejo de Seguridad a la Resolución 1441 propuesta por Estados Unidos. El respaldo es de hecho sumisión. Los signatarios sabían cuál era la alternativa en los sistemas legales que pretenden ser. Otras notas. Genevieve Abdo en Boston Globe, 13 de febrero de 2003. Eric Lichblau en New York Times, 11 de febrero de 2003, ver página 55. Richard Brutex y John Hendred en Los Angeles Times, 15 de marzo de 2003. En los sistemas legales que pretenden ser tomado en serio, la adquisiencia forzada es inválida. En los asuntos internacionales, sin embargo, se les acepta como diplomacia. Tras la guerra de Irak, la ONU otra vez resultó irrelevante, ya que su complicado sistema de intercambio con Irak causaba problemas a las campañas estadounidenses que habían obtenido contratos concedidos por el gobierno militar norteamericano. Decir verdad, Estados Unidos habría impuesto ese complicado sistema de intercambio como parte de su régimen de sanciones que casi no tuvo respaldo fuera del Reino Unido.
pero ahora se atravesaba en el camino. De ahí que en las palabras de un diplomático de la coalición Estados Unidos quería que el mensaje fuera: venimos acá a Consejo de Seguridad porque queremos y no porque tenemos que venir. Diplomáticos de todos los bandos concuerdan en que el asunto de fondo es hasta dónde se deben dar manos libres a Estados Unidos en el manejo del petróleo iraquí y en el establecimiento de un gobierno que lo suceda. Washington exige manos libres, otras naciones, la gran mayoría de la población estadounidense y hasta donde tenemos información el pueblo de Irak prefiere extender la supervisión de la ONU en el país y normalizar las relaciones diplomáticas y económicas iraquíes, así como asuntos internos dentro de este ordenamiento. A través de todos estos cambios en las justificaciones y pretextos, un principio permanece invariable: Estados Unidos debe terminar de tentado el dominio efectivo sobre Irak bajo alguna fachada democrática si resulta factible. Otras notas: Neil King Jr. y Jess Bryan en Wall Street Journal 5 de mayo de 2003 para las actitudes de Estados Unidos mencionadas aquí. Véase la encuesta del 18-22 de abril de 2003 del programa acerca de las actitudes sobre políticas internacionales PAPI sobre las actitudes de Irak. Véase a Susan Sirkin, subdirectora de Médicos por los Derechos Humanos, informando sobre una encuesta de MDH según la cual más del 85% creía que la ONU desempeñara el papel protagónico en cartas. New York Times, 21 de agosto de 2003. Que la ambición imperial estadounidense se extienda a todo el mundo después del derrumbe de su único rival de importancia no debe despertar mayor sorpresa. Ya hubo, sobra decirlo, numerosos predecesores con consecuencias no muy gratas de recordar. Sin embargo, la situación actual es diferente. En la historia nunca ha habido nada que se parezca remotamente al causimonopolio de instrumentos de violencia en gran escala en manos de un solo país, razón de más para someter sus prácticas y doctrinas operativas a un escrutinio excepcionalmente cuidadoso. Inquietudes de las élites. Dentro de algunos círculos de la clase gobernante han surgido serias inquietudes sobre la grave amenaza que la ambición imperial estadounidense representa, incluso contra sus propios nacionales. La alarma se agudizó aún más cuando la administración Bush se declaró un estado revisionista con la intención de gobernar el mundo en forma permanente, convirtiéndose en el sentir de algunos en una amenaza contra sí mismo y contra la humanidad, bajo la dirección de nacionalistas radicales que buscan el dominio unilateral del mundo mediante la superioridad militar absoluta. Muchos otros dentro de las corrientes principales de opinión se sienten consternados ante el afán aventurero y la arrogancia de los nacionalistas radicales que recuperaron el poder que ejercieron en la década de 1980 y que ahora proceden con menos constreñimientos externos. Las inquietudes no son del todo nuevas. En el periodo de Clinton, el distinguido analista político Samuel Huntington decía que para la mayoría del mundo Estados Unidos se estaba convirtiendo en la superpotencia malhechora, considerada la mayor amenaza. John E. Kemble en Foreign Affairs, septiembre-octubre de 2002. Anatole Lieven en London Review of Books, 3 de octubre de 2002. La mayor amenaza externa contra sus sociedades. Robert Hervis, entonces presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política, advertía que a los ojos de gran parte del mundo el principal estado malhechor del planeta es en efecto Estados Unidos. Junto con otros ellos predijeron que podrían surgir coaliciones para hacer contrapeso a la superpotencia descarriada con sobrecogedoras implicaciones. Prestantes personajes de la élite de la política exterior señalaban que no es probable que los posibles blancos de la ambición imperial estadounidense esperen impasibles a que acaben con ellos. Saben que la disuasión es la única forma de mantener a raya a Estados Unidos, escribe Kenneth Walsh, y que las armas de destrucción masiva son el único medio para contener a Estados Unidos. Las políticas de Washington conducen por lo alto a la proliferación de ADM, concluye esta tendencia que se acelera por el empeño de Estados Unidos en desmantelar los mecanismos internacionales establecidos para controlar el recurso a la violencia.
Las advertencias se repitieron cuando Bush se aprestaba a invadir Irak. Un resultado, según Stephen Miller, es que otros pueden colegir que las armas de destrucción masiva son necesarias para contener la intervención estadounidense. Otro conocido experto advierte que es posible que la estrategia general de la guerra preventiva dé a otros abrumadores incentivos para enarbolar armas de terror y destrucción masiva. Como disuasión contra el desmedido uso del poderío norteamericano, muchos han señalado hacia un probable impulso a los programas de armas nucleares en Irán. Y no hay duda de que la lección que los norcoreanos aprendieron de Irak es que la disuasión nuclear es necesaria, comentó Cedric Harrison. Unas notas. Samuel Hunting en Foreign Affairs, marzo-abril de 1999, Robert Herbis en Foreign Affairs, julio-agosto de 2001, Kenneth West en Wars in Collision, editado por Ken Bott y Tim Dunn, Palgraf 2002, Steve Miller en Kaizen y otros, Worldwide Iraq, Jack Snyder. Seguimos. En las postrimerías del año 2002, Washington enseñaba una lección terrible al mundo. Para defenderse de nosotros lo mejor es imitar a Corea del Norte y presentar una amenaza militar increíble, convencional en este caso, artillería apuntando a Seúl y a las tropas estadounidenses en el borde de la zona desmilitarizada. Marchamos impetuosos contra Irak porque sabemos que está en ruinas e indefenso, pero Corea del Norte, aunque es una tiranía aún peor y mucho más peligrosa, no es un blanco apropiado mientras pueda causar tantos estragos. Esta lección difícilmente podría ser más vívida. Otra inquietud recae sobre la segunda superpotencia, la opinión pública. El revisionismo de la dirigencia política no era lo único sin precedentes, tampoco los tenía la oposición a este. Las comparaciones con Vietnam son frecuentes. La pregunta que tanto se formula, ¿qué pasó con la tradición de protesta e inconformismo?, pone en claro la eficacia con que han expurgado los anales históricos y la poca apreciación que hay en muchos círculos de los cambios en la conciencia pública en las últimas 4 décadas. Una comparación justa viene al grano. En 1962 no hubo protestas públicas a pesar del anuncio en ese año de que el gobierno de Kennedy emplearía la Fuerza Aérea de Estados Unidos para bombardear Vietnam del Sur y pondría en marcha planes para conducir a millones de personas a los que eran poco menos que campos de concentración, además de emplear programas de guerra química para destruir cosechas y vegetación. La protesta no cobró importancia hasta años después, tras haberse despachado cientos de miles de tropas norteamericanas, haber arrasado áreas densamente pobladas con bombardeos de saturación y haberse extendido la agresión al resto de Indochina. Para cuando las protestas alcanzaron cierta magnitud, ya el historiador y experto en Indochina Bernard Fall, una nota en National Interest, primavera 2003, Selin Harrison en New York Times, 7 de junio de 2003. Un acérrimo anticomunista había advertido que Vietnam, como entidad histórica y cultural, corre el peligro de la aniquilación a medida que el campo parece literalmente bajo los golpes del mayor aparato militar jamás desatado sobre un área de su tamaño. En 2002, 40 años después, y en contraste elocuente, hubo protestas masivas, firmes y sustentadas en principios, desde antes del lanzamiento oficial de la guerra, sin el miedo y el engaño sobre Irak que se esparcieron por Estados Unidos. La oposición de preguerra probablemente habría alcanzado allí los mismos niveles que en otras partes del mundo. Ello refleja un crecimiento constante en estos años de la intolerancia hacia la agresión y las atrocidades, entre muchos otros cambios de este tipo. La dirigencia es bien consciente de estas tendencias. Hacia 1968 se temía tanto al público que el Estado Mayor Conjunto tuvo que deliberar sobre si quedarían suficientes fuerzas disponibles para controlar los desórdenes civiles, de ser enviadas más tropas a Vietnam. En el Departamento de Defensa temían que un mayor despliegue de tropas pudiera provocar una crisis nacional de proporciones nunca vistas. La administración Reagan en un principio trató de reproducir en Centroamérica el modelo de Kennedy sobre Vietnam del Sur, pero echó marcha atrás ante una reacción pública inesperada
que amenazaba con poner en peligro otros componentes más importantes de la agenda política, y en cambio optó por el terrorismo clandestino, en el sentido de que se podía ocultar más o menos al público en general. Cuando Bush tomó posesión de su cargo en 1989, la reacción del público estuvo otra vez muy al frente en la agenda política. Otras notas: Verdun Fast Last Reflection on a War Double 1967, véase Mi For Reason of State Pension 1973, New Press 2003, página 25, para una revisión del último contenido de los papeles del Pentágono que terminan en esta coyuntura. Los gobiernos entrantes suelen comisionar un informe de la situación mundial a las agencias de inteligencia. Estos informes son secretos, pero en 1989 se filtró un pasaje sobre casos en los que Estados Unidos se enfrentaba a enemigos mucho más débiles. Los analistas aconsejaban que el país los derrotara rápida y contundentemente. Cualquier otro resultado sería vergonzoso y podría socavar el apoyo político considerado tenue. Ya no estamos en los años 60, cuando la población toleraba una guerra asesina y destructiva durante años sin protestas visibles. Los movimientos activistas de los últimos 40 años han producido un importante efecto civilizador en muchos campos. Hoy en día la única manera de atacar a un enemigo mucho más débil es montando una ofensiva propagandística para pintarlo como una amenaza inminente o quizá como implicado en un genocidio, con la tranquilidad de que la campaña militar estará lejos de parecer una guerra de verdad. Las preocupaciones de las élites se extienden al impacto de los nacionalistas radicales del gobierno de Bush sobre la opinión pública mundial, que por mayoría aplastante se opuso a sus planes de guerra y posturas militantes. Estos factores sin duda han tenido peso en el descenso general de la confianza en los líderes, revelado en una encuesta que el Foro Económico Mundial publicó en enero de 2003. Según esta, solo los directores de las ONG contaban con la confianza de las mayorías, seguidos por los líderes de la ONU y los guías espirituales y religiosos, luego por los gobernadores de Europa Occidental y los dirigentes económicos, justo por encima de los ejecutivos de grandes corporaciones. Mucho más abajo en el fondo estaban los gobernantes de Estados Unidos. Unas notas: Maureen Dowd en New York Times, 23 de febrero de 1991. Informe de prensa de Foro Económico Mundial, 14 de enero de 2003. Wade Hawkins en el Financial Times, 15 de enero de 2003. Seguimos. Una semana después de conocerse la encuesta, el Foro Económico Mundial cumplía su cita anual en Davos, Suiza, pero sin la eufora de años anteriores. Los ánimos se han ensombrecido, comentaba la prensa. Para los dueños de la movida había pasado ya la hora de la fiesta global. Klaus Schwab, fundador del FM, identificó la razón más concluyeme: el tema de Irak va a imperar en todas las discusiones. Antes de presentarse, Powell fue puesto sobre aviso de lo feo del ambiente en Davos, según informó The Wall Street Journal. El coro de quejas internacionales sobre la marcha de Estados Unidos hacia la guerra con Irak iba increciendo en esa reunión de cerca de 2.000 altos ejecutivos políticos y académicos. No los abrumó ni mucho menos el nuevo mensaje claro de Powell, según palabras suyas: cuando sintamos algo muy a fondo, tomaremos la delantera, aunque nadie nos siga. Actuaremos aunque otros no estén preparados para unírsenos. El tema del FEM era generación de confianza con sobrada razón. Powell subrayó en su discurso que Estados Unidos se reserva el derecho soberano de emprender acciones militares cuando y según decida. Dijo también que nadie confía en Saddam ni en su régimen, lo que era cierto sin lugar a dudas, aunque en su comentario dejaba por fuera a otros líderes en los que tampoco se confía. Powell también aseguró a su público que las armas de Saddam Hussein tenían el objetivo de intimidar a los vecinos de Irak, pero olvidó explicar por qué esos vecinos no parecían percatarse de la amenaza. Con todo lo que desprecian al tirano homicida, los vecinos. Unas notas: Alan Covell en New York Times, 23 de enero de 2003. Mark Lander en New York Times, 24 de enero de 2003.
Mark Champions, David Klug y Carla Annie Robbins en Wall Street Journal el 27 de enero de 2003, Foreign Desk Poll on Iraq with Reserve of Sovereign Right to Take Military Action en New York Times 27 de enero de 2003. Los vecinos de Irak se unieron a los muchos por fuera de Estados Unidos que no entienden por qué Washington muestra tanta obsesión y temor por la que es en fin de cuentas una potencia menor cuya riqueza y poderío le fueron truncados por vedas impuestas internacionalmente. Además de conocer los nefastos efectos de esas sanciones sobre la población, los vecinos sabían también que Irak era uno de los países más débiles de la región. Su economía y gastos militares eran una fracción de los Kuwait, cuya población es el 10% de la de Irak, y están aún muy por debajo de los otros en el área. Por esa y otras razones, los países vecinos llevaban varios años reparando las relaciones con Irak en contra de la fuerte oposición estadounidense, al igual que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA. Sabían perfectamente bien que el actual Irak no es amenaza para nadie en la región, mucho menos para Estados Unidos, y que sostener lo contrario sería deshonesto. Para cuando se congregaron en Davos, los dueños de la movida habían oído noticias aún más desagradables sobre la generación de confianza. Una encuesta de opinión en Canadá reveló que más del 36% de los canadienses pensaba que Estados Unidos era la mayor amenaza a la paz mundial, contra apenas el 21% que mencionaba Al Qaeda, el 17% que escogía Irak y el 14% que optaba por Corea del Norte. Eso a pesar de que la imagen general de Estados Unidos había mejorado en un 72% en Canadá, en comparación con su brusca caída en Europa Occidental. Una encuesta informal llevada a cabo por la revista Times reveló más del 80% de los que respondieron en Europa consideraba a Estados Unidos como la mayor amenaza contra la paz mundial. Así las cifras fueran erradas por un considerable margen, no dejan de ser alarmantes. Su significancia se reforzaba por encuestas. Hay dos notas, Kaizen y otros, Worldwide Iraq, Hans von Sponeck en Guardian 22 de julio de 2002, por encuestas internacionales de las mismas fechas sobre la campaña de US-UK por la guerra con Irak. Los despachos de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo se han vuelto urgentes y preocupantes, informada de Washington Post en una noticia principal. Cada vez más personas en el mundo piensan que el presidente Bush es una amenaza mayor contra la paz del mundo que el presidente iraquí Saddam Hussein. En palabras de un funcionario del Departamento de Estado citada por el diario, lo que está en discusión no es el tema de Irak. En el mundo hay una angustia real sobre nuestro poderío, lo que ellos perciben como la crudeza, arrogancia y unipolaridad de las acciones del gobierno. El titular rezaba, peligro a la vista, el mundo ve al presidente Bush como amenaza. 3 semanas después, un artículo de portada de Newsweek firmado por el director de Asuntos Exteriores advertía igualmente que el debate mundial no giraba en torno a Saddam, versa sobre Estados Unidos y su papel en el nuevo mundo. Una guerra con Irak, aunque exitosa, podría solucionar el problema iraquí, pero no soluciona al estadounidense. Lo que preocupa por encima de todos a las gentes de todo el mundo es vivir en un mundo moldeado y dominado por un solo país, Estados Unidos, y ahora abrigan hondas sospechas y temores respecto de nosotros. Tras ese 11, en un momento de enorme condolencia y solidaridad del mundo con Estados Unidos, George Bush preguntó ¿por qué nos odian? La pregunta estaba mal formulada y poca atención se prestaba a la pregunta correcta, pero en menos de un año el gobierno logró brindar una respuesta por culpa suya y de sus cómplices. Voy a leer 2 notas. Ken Ward en Financial Times, 21 de enero de 2003, sobre las encuestas internacionales, véase capítulo 5. Glenn Kessler y Mike Allen en Washington Post, 3 de marzo de 2003. Fares Saleari en Newsweek, 24 de marzo de 2003. Seguimos, y sus cómplices, señor Bush, y por lo que han hecho, pero si continúan el miedo y odio que han inspirado se podría extender al país.
que además han cubierto de vergüenza sobre este punto, es difícil ignorar las pruebas existentes. Para Osama Bin Laden, esa victoria bien puede superar sus más descabelladas fantasías. Ignorancia internacional. El supuesto básico de la gran estrategia imperial, que poco se menciona porque se considera evidente, es el mismo principio rector del idealismo wilsoniano. Nosotros, al menos los sectores que aportan los líderes y los asesoran, somos buenos y hasta nobles. Por ende, nuestras intervenciones son necesariamente rectas en su intención, si bien a veces torpes en su ejecución. En las propias palabras de Wilson, tenemos ideales elevados y estamos comprometidos con la estabilidad y la rectitud, así que es apenas natural que, como escribió para justificar la conquista de Filipinas, nuestro interés marche avante, altruistas y todo como somos, que otras naciones se mantengan aparte y se cuiden de obstaculizarnos. En la versión actual, un principio rector define los parámetros a los que se ciñe el debate de políticas, en un consenso tan amplio que solo excluye los jirones sobrantes de la izquierda y la derecha, autoritarias al punto de ser prácticamente inmunes a todo reto. Este principio es el de América como vanguardia histórica. La historia tiene un rumbo y un destino discernibles, único entre todos los países del mundo. Estados Unidos comprende y manifiesta el propósito de la historia. Por consiguiente, su hegemonía realiza el propósito de la historia y sus logros redundan en el bien común. No hay ni que decirlo, de modo que la evaluación empírica, hay una nota, véase capítulo 1, nota 6, Atlantic Monthly 1901, citado por Ido Oren en War Enemies and Use, Cornell 2002, página 42. La evaluación empírica es innecesaria, cuando no levemente ridícula. El principio primordial de la política exterior, con arraigo en el idealismo wilsoniano y transmitido de Clinton a Bush II, es el imperativo de la misión estadounidense como vanguardia de la historia en la transformación del orden mundial, y al hacer esto, en la perpetuación de su propio dominio, guiado por el imperativo de la supremacía militar, sostenía a perpetuidad y proyectaba globalmente. En virtud de su exclusiva comprensión y manifestación del propósito de la historia, Estados Unidos tiene el derecho, es más, la obligación de obrar como sus líderes decían que es mejor, por el bien de todos, entiéndanlo o no los demás, y como a su noble antepasado y actual socio menor, el Reino Unido, a Estados Unidos no se le puede impedir la realización del trascendental propósito de la historia, aunque los idiotas y los resentidos lo sometan al vilipendio que padeció su antecesor en el gobierno del mundo, según dicen sus más insignes paladines. Para calmar posibles escrúpulos basta con refrescarnos lo sabido. La providencia convoca a los estadounidenses en torno a la tarea de reformar el orden mundial. Se trata de la tradición wilsoniana, a la que todos los recientes ocupantes de la oficina oval, sin importar su filiación, han adherido como por regla general han adherido sus predecesores, sus homólogos de otras partes y sus más denigrados enemigos, con el correspondiente cambio de nombres. Pero para convencernos a nosotros mismos de que los poderosos se inspiran en ideales elevados y altruismo en su empeño por la estabilidad y la rectitud, tenemos que adoptar la actitud bautizada como ignorancia intencional por un crítico de las terribles. Hay unas notas, Andrés Base Beach, American Empire, página 215 siguientes, el subrayado es suyo, John Stuart Mill, véase páginas 44 y 45, la actitud de Gran Bretaña para con la nobleza de su sucesor fue un poco diferente, véase página 149, Andrés Base Beach en World Policy Journal, otoño 2002. Por un crítico de las terribles atrocidades cometidas en Centroamérica en los años 80, con el visto bueno de la dirigencia política que hoy vuelve a tomar el mando en Washington. Con esa actitud podemos limpiar el pasado, aceptando los inevitables lunares que empañan hasta las mejores intenciones, y también más recientemente
Desde el advenimiento de la nueva norma de la intervención humanitaria podemos decir incluso que la política exterior estadounidense ha entrado en una fase noble con una aura de santidad. Después de la Guerra Fría, las intervenciones de Washington fueron en general nobles, pero desganadas, y fueron desganadas porque eran nobles, nos asegura el historiador Michael Mandelbaum, y a lo mejor hasta pecamos de santos. Debemos cuidarnos de conceder al idealismo el dominio casi exclusivo de nuestra política exterior. Nos previenen otras voces más calmas, descuidando así los propios intereses legítimos en el abnegado servicio a los demás.